Abre tu Biblia en Marcos, Evangelio de Marcos, segundo Evangelio, Marcos capítulo 7. Vamos a leer versos 18 al 23 y oramos. Marcos capítulo 7, versos 18 al 23. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: Él les dijo, Jesús, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, ¿y qué dice el texto? Y contaminan al hombre. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos la honra y la gloria porque solo tú la mereces. Gracias porque nos concedes estar frente a esta porción en la cual queremos meditar, detenernos unos minutos, Señor, un tiempo, y vernos reflejados en tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra nos quiere alumbrar nuestro entendimiento, comprender lo que quieres hablar a cada uno de nosotros, Señor, guiarnos por sendas de justicia, no porque lo merezcamos, sino es por amor a tu nombre, Señor, y podemos descansar en tu gracia, sabiendo que nos has traído aquí con un propósito eterno. Habla a cada uno de nuestros corazones, Señor, los que estamos aquí, los que escuchan de lejos, Padre, y sea tu Espíritu Santo moviéndose con libertad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Ok, entonces seguimos caminando verso a verso en Marcos, y algo que nos hemos dado cuenta es que Marcos tiene un énfasis en lo que hizo Jesús, en las obras de Jesús. Pero en esta sección hemos terminado el capítulo 6, estamos el día de hoy por observar los versos 1 al 23. Si estás tomando nota, estamos justamente en esta sección donde va a haber algunas enseñanzas. Hemos visto obras, milagros. Ahora, durante este capítulo y el capítulo que sigue, vamos a ver enseñanzas de Jesús. En los versos 1 al 23 vamos a ver enseñanza a los judíos. Eso es lo que vamos a observar hoy, una enseñanza a los judíos que evidentemente va a pasar a una enseñanza para ti, para mí el día de hoy, pero en el término o en la forma original es a los judíos, más adelante hacia los gentiles y después hacia los discípulos. Pero vamos a enfocarnos esta noche en la primera sección, así que en el capítulo 7 ahora regresa al verso 1. Vamos a observar verso 1 hasta el verso 5. Dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿qué hacían? Los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos aferrándose, si está subrayando el texto, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición, subraya, tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y lo que está sucediendo aquí es que vienen los religiosos
a Jesús. Y lo primero que observamos es una acusación, están señalando. Ahora, recuerda que para este punto los fariseos, los escribas son hostiles a Jesús y a su ministerio, continuamente lo están siguiendo, pero a diferencia de muchos otros que hay de todo tipo los que siguen a Jesús. Los que siguen a Jesús para recibir algo de Jesús, ¿no? Yo quiero un milagro, yo quiero una bendición, yo quiero comer de a gratis, ¿no? De cajita feliz gratis, ¿no? En esa multiplicación. Y otros que quieren escuchar la enseñanza de Jesús. Otros que quieren criticar a Jesús. Y están los fariseos aquí, continuamente siguiéndolo, no quieren aprender, quieren ver si en alguna cosa Jesús se equivoca o dice algo que después puedan utilizar en contra de Jesús. Y entonces llega este momento, vienen de Jerusalén, ellos están comiendo y ven que los discípulos no usan jabón antibacterial que mata el 99% de los bichos, incluido el COVID. Ahí hasta me completaron la frase. No tiene que ver con la higiene personal, de hecho. Justamente por eso se extiende Marcos a una ceremonia purificadora, ¿ok? O sea, esto es lo que está sucediendo ahí. Dicho sea de paso, lo vas a buscar en la ley, no lo vas a encontrar. Lo que están haciendo son tradiciones. Y el ejemplo es que, ya sabes, es que si no usas gel bacterial de esta marca y rocías tu cuerpo, ¿no? Entonces no estás purificado, ¿no? O sea, ciertos actos en los cuales ellos estaban buscando una purificación, pero los escribas y fariseos, lo que estaba sucediendo es que estaban cargando al pueblo con cosas que ni ellos mismos hacían. Mira, deja una marca en Marcos capítulo 6 y acompáñame rápidamente a Mateo 23. Mateo 23 en el verso 2. Recuerda que los fariseos están enojados con Jesús por muchas razones, y ahorita te voy a dar varias razones por las cuales está sucediendo esto, pero ya llegaste a Mateo 23, verso 2. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, hablando del Pentateuco, de la ley. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué Jesús dice? Guardadlo y hacedlo cuando tiene que ver con la palabra de Dios. Mas no hagáis conforme a que dice sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ¿cómo termina Jesús? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Está hablando Jesús directo, y ellos están escuchando. Así que Jesús no va a bailar al son de las tradiciones humanas. Él vino a cumplir la ley, no vino a cumplir tradiciones humanas. Hace unos miércoles, cuando pasábamos por Marcos capítulo 2, si recuerdas, los discípulos están recogiendo espigas. ¿Y te acuerdas en qué día de la semana están recogiendo espigas? En día de reposo. Después, en Marcos capítulo 3, Jesús viene y sana a un hombre de la mano seca. ¿Sabes en qué día lo hace? En día de reposo. Así que los fariseos están enojados, y te voy a dar muchas razones o algunas razones por las que están enojados, porque están apuntando a que los discípulos comen con estas manos inmundas, es decir, no están siguiendo la tradición de la purificación que ellos tenían. Están enojados porque Jesús ya expuso su hipocresía. Están enojados porque Jesús ha mostrado que la complejidad de la tradición nunca va a estar por encima de la sencillez de la ley. Ellos están haciendo las cosas más difíciles, más pesadas, y mientras pasa una nueva generación, le añaden algo más y le añaden algo más, y ni siquiera ellos lo hacen. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Esos somos. Nos gusta cargar a la gente. Pero lo que más les molestaba de haber roto esa tradición del gel antibacterial, que no era así, pero
llamémosle por un momento, es que cuando los judíos practicaban este rito de purificación, lo que realmente estaban haciendo era declarar a todos que ellos eran especiales y todas las demás personas eran inmundas. Eso es lo que estaba sucediendo con ese rito. Así que si un judío iba al mercado a comprar comida, podrían ser profanados o ensuciados por los gentiles o aquellos mismísimos samaritanos que odiaban tanto. Entonces, esta tradición comienza siglos atrás. No es algo que esos fariseos en ese momento estaban haciendo. Habían pasado siglos, pero esa tradición era para recordar entre ellos que eran el pueblo elegido de Dios, que necesitaban mantenerse separados. Era un buen recordatorio, pero se fue disolviendo y disolviendo y disolviendo a un ritual vacío. Así que solo busca hacer menos a los demás, mientras que haces menos a los demás. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Te llenas de qué? De orgullo. Y a medida que te llenas de orgullo, te quedas solo o acompañado. Solo. Haces menos a los demás, te llenas de orgullo, te quedas solo, lejos de la comunión de los demás. Y entonces lavarte en este ritual no solo generaba una actitud arrogante hacia los demás, sino que tiene una falsa idea acerca de la naturaleza del pecado y la santidad personal. Porque siempre tendemos a ver las obras externas. Pero Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira ¿qué? El corazón. Así que cuando nuestra vida se trata de lo que hago o no hago, el foco siempre va a estar en mí, en mi performance. Y entonces me voy a comparar con los demás. Y Jesús claramente había enseñado en el Sermón del Monte que la verdadera santidad tenía que venir de los afectos de mi corazón, no en algo externo, no solo mis acciones externas que todos ven. Es decir, como tú y yo actuamos no hace quienes somos, es al revés. Quienes somos es entonces como tú y yo ¿qué? Actuamos. Así es, esa es la verdadera respuesta. Así que un fariseo pensaba que era santo porque obedecía la ley, no se contaminaba, aunque por dentro y en su mente y en su corazón odiara y pensara lo peor de su prójimo. Entonces solo era una apariencia externa. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Y Jesús dice, hey, quizá no estás haciendo el acto directo del robo o del adulterio, pero en tu corazón ya sucedió. Y eso es lo que cuenta. Qué interesante, porque lo hemos estado viendo durante los últimos 10 domingos, 11 domingos en Éxodo. Está apuntando a nuestro corazón. Y lo que Jesús dice, yo vengo a mostrarte que la necesidad del ser humano más grande es salvarte, sí, de la esclavitud del pecado, pero de ti mismo. Porque solo estás pensando en ti, porque solo quieres hacer tu voluntad y estás ocupando un lugar en tu corazón que no te corresponde. Y si permaneces en el trono de tu corazón, lo único que va a producir es muerte, separación eterna de Dios. Así que el conflicto no solo está en, entonces la verdad de Dios o la tradición del hombre, no solo está ahí, sino lo que Jesús está exponiendo con estas pláticas o exposiciones es cómo ves el pecado, cómo ves la santidad como un acto automático. Me llama mucho la atención porque lo estamos viendo este domingo, lo acabábamos de ver, como, aquí están mis moneditas, al fin que como voy a romper muchas leyes esta semana, pues te dejo de más, ¿no? Porque eso es lo que tengo que hacer y no me preocupo en que he roto una relación, sino me preocupé en que rompí una regla. Y Jesús quiere enseñarnos que lo que Él está buscando es un corazón contrito y humillado al cual Dios no desprecia. Lo veíamos. ¿Te acuerdas en Éxodo 20? No vayas ahí, pero esa es la porción que estuvimos observando.
Prácticamente lo que Dios está diciendo antes de todas estas leyes, te está diciendo: te quiero a ti. ¿Lo recuerdas? Lo tienes muy fresco, acabamos de pasar por ahí. Te quiero a ti, quiero tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón. El altar serás tú mismo. Así que esta confrontación, que parece que es del antibacterial y del jabón, realmente es más profundo. Se va al mismísimo corazón de la adoración y de la fe, porque cada generación de cristianos llevamos 2000 años de historia de iglesia y estamos en una nueva generación de cristianos en la cual leemos la palabra de Dios, predicamos el evangelio, vivimos en un mundo que está en rebeldía contra Dios y cada vez más. Pero sucede que en cualquier iglesia cristiana nos gusta aferrarnos a tradiciones humanas. Y bueno, ¿qué es lo que hace el pastor o qué es lo que hacía el pastor antes? Y nos aferramos a tradiciones humanas, y esas tradiciones, si permanecen de generación en generación, muchas veces esa tradición desobedece la palabra de Dios. Pero es tradición. Ya no es Antiguo Testamento, que ya estamos de este lado y seguimos buscando una tradición sobre la palabra de Dios. Y entonces la pregunta es, ok, ¿las tradiciones son buenas? ¿Las tradiciones son malas? Bueno, si bien es verdad que algunas tradiciones nos sirven de recordatorios o nos sirven para unir generaciones, tú y yo necesitamos recordar que nunca una tradición está sobre la verdad de la palabra de Dios. Cada año, primero de manera personal y familiar, tradiciones familiares, pero también tradiciones en la iglesia, tenemos que examinar a la luz de la palabra de Dios, y si encontramos algo que no tiene que estar ahí, pedir al Señor que nos ayude a removerlo. Esta tradición familiar, Señor, o esta tradición eclesial, ayúdanos a verlo con el espejo de tu palabra. Regresa conmigo ahí al capítulo 7, al verso 6, y vamos a ver esta segunda parte. Hay una condenación del verso 6 hasta el verso 13. Mira lo que sucede después de que ellos hacen un señalamiento contra los discípulos. Jesús responde. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros, ¿quién? Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Verso 9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para guardar tu tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Así que acusan a los discípulos y Jesús sale a nuestra defensa. Sale a la defensa de los discípulos y les dice: hey, ustedes están siendo hipócritas. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Este modelo es importante para ti y para mí, porque en lugar de dar argumentos y mira, ¿qué es lo que Jesús hace? ¿A qué acude Jesús? A la palabra. Y lo que Jesús hace, cita Isaías 29:13. Si estás tomando nota, esa cita es de Isaías 29:13. Y no se queda con los profetas, se va al Pentateuco, va a Éxodo capítulo 20, verso 12. Y después de Éxodo 20, verso 12, se va a Éxodo 21, verso 17. Y después cita Levítico 29. ¿Qué es lo que abunda en el corazón de Jesús? La palabra de Dios. Esa es tu mejor arma. Escrito está. Escrito está. Esa es la manera que tú y yo batallamos, si quieres ver, o combatimos
con la palabra de Dios, y Jesús está lleno de la palabra, Jesús sabe la palabra, pero también los fariseos y los escribas saben y no pueden discutir respecto a lo que ya está escrito en la ley y en los profetas, porque lo que están haciendo los fariseos es, pregunta, ¿están defendiendo la palabra o están defendiendo la tradición? No están defendiendo la tradición, no están defendiendo la palabra de Dios. Por tanto, están actuando a conveniencia. Y lo que está diciendo Jesús, hey, eres un hipócrita. ¿Y sabes qué significa hipócrita? Actor. Estás actuando, eso es lo que significa hipócrita, actuar. Practicas una religión en vano, vacía. Jesús les quiere decir, la adoración verdadera viene del corazón, lo hizo claramente visible en Juan capítulo 4, lo vimos el domingo cuando habla con la mujer samaritana. La adoración a Dios viene de la verdad de la palabra de Dios y no de ideas humanas. Es decir, no es a nuestra manera. Ok, esta es mi forma de adorarte, Dios. Voy a tomar de este buffet de filosofías humanas y esto me gusta, 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 y esto es lo que te ofrezco. Jesús dice, no es a tu manera ni a tu forma, porque la verdadera adoración se produce en el mismo trono. Actúa en nosotros y regresa a Él. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que estamos viendo que los religiosos tienen al Rey de Reyes y Señor de Señores frente a ellos. Lo han estado estudiando en sus institutos bíblicos y en toda su historia de vida, y tienen a Jesús enfrente. Y como dicen coloquialmente, ¿están viendo? Y no ven, ya ves, te la sabes. ¿Por qué no lo reconocen? Es una tragedia. Ya lo sabes. Los que creen, los que no creen y los que creen que creen. Y aquí están. Creen que creen. Practican ignorantemente la religión y se endurecen más y más y más en el intento. Están con un corazón duro. Y aparte, el problema es esto. Lo has escuchado antes. Soy cristiano gracias a un cristiano, porque me predicó el evangelio. Otros te van a decir, no soy cristiano gracias a un cristiano por el mal ejemplo. Es una realidad. Lo que están haciendo ellos es lo mismo, porque ellos, los fariseos y los escribas, representan la influencia y la autoridad en el país y están demeritando la misma palabra de Dios. Y mira cómo se degrada. Mira, pon tus ojos en el verso 7, 8 y 9. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Dejan el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros, etc. Y en el 9 dice, invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esta es la falsa enseñanza que sucedía en estos días, sucedía en esos días y sucede en estos días. Y si estás tomando nota, 3, así se degrada. Número 1, enseñar como doctrina el mandamiento de hombre. Enseñar como doctrina. Doctrina significa la enseñanza, lo que el hombre dice. Entonces, si ahora enseño lo que el hombre dice, número 1, dejo el mandamiento de Dios. Quizá comenzaste en un versículo por aquí y después ya vas por acá y después ya vas por acá y ya estás en el piso. Y nada que ver, te alejaste de la palabra de Dios. 2, dejas el mandamiento de Dios. Primero, enseñas como doctrina el mandamiento de hombre. 2, dejas la palabra de Dios. Y 3, invalidas el mandamiento de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si quitas la palabra de Dios de las personas, de la iglesia, entonces no hay más luz para ellos. Invalidas. Se empiezan a guiar ciegos, guías de ciegos, ideas humanas, filosofías humanas. Así que en el momento que tapas la palabra de Dios o quieres esconder la palabra de Dios, ya no tienen luz y lo están invalidando. Es lo que estaban haciendo. El mandamiento estaba ahí. Esto es bien serio, porque lo único que te va a sanar, lo único que te va a salvar, restaurar y limpiar es la palabra de Dios. Por eso estás aquí, para que seas expuesto a la palabra,
para que la palabra haga lo que hace. Si tú quitas la palabra del púlpito, la guardas en un cajón y te encargas de enseñar tradiciones, entonces ¿cómo la gente va a ser sanada? Y aquellos que siguen las tradiciones humanas no pueden experimentar ni disfrutar el poder de Dios a través de su palabra. Y la historia nos enseña que los líderes religiosos honraban las tradiciones por encima de la palabra de Dios. Por eso Jesús expone su hipocresía y les dice que han roto el 5.º mandamiento y no sienten el peso de haberlo hecho. Mira, pon tus ojos en el verso 10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Ahorita te voy a explicar qué significa esta porción, qué quiere decir mi ofrenda a Dios. Y dice el verso 13: invalidas la palabra de Dios por tu tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas semejantes a estas. Ok, ¿qué significa esto de corbán y de honrar a nuestros padres? Nuestros padres nos han ayudado, los han criado, y ya son hombres. Estos fariseos ya tienen ingresos, ya son hombres que tienen bienes. Y entonces veían a sus padres entrados en días y no los apoyaban, porque decían: no. Es que mis bienes, mi dinero es para Dios y las cosas espirituales. Entonces no puedo dárselo a mis papás ni ayudar a mis papás porque esto es para Dios. Hey, yo sirvo a Dios. Hey, entonces ese dinero es para mí. ¿Te das cuenta? O sea, están jugando diciendo que ese dinero es para Dios, pero lo están utilizando para ellos mismos. Es corbán, es ofrenda a Dios. Y entonces Jesús dice: sí, pero estás dejando de amar a tus padres, estás dejando de honrar a tus padres. Así que ellos diciendo: yo sirvo espiritualmente, yo me lo quedo. Y con ese argumento olvidaban de ayudar. Y Jesús está dando solo un ejemplo. Y seguramente estaba en ese momento, en ese lugar, algún fariseo, algún escriba que estaba haciendo específicamente eso. Y dice Jesús: y muchas cosas como estas. Y entonces viene esta declaración del verso 14 al 16. Ya están expuestos, ya les llamó hipócritas y ahora les va a decir a la gente. Llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Jesús está anunciando a todos que para que lleves una vida santa necesita Dios producirlo desde dentro y no al revés. Y esto enoja aún más a los fariseos porque Jesús les está rompiendo esa pared que los dividía de aquellos gentiles. Decían: no, nosotros somos especiales, no quites esa pared. Claro, aún Jesús está en su ministerio, no ha terminado su obra, está cumpliendo la ley, pero falta muy poquito para que haga el último sacrificio ofreciéndose él mismo. Así que necesitamos recordar que Jesús siempre va a apuntar a nuestro corazón, a la motivación de nuestras acciones, más que la acción misma. ¿Qué es la santidad? Es un proceso en el cual Dios nos está pasando. Como cristianos pasamos en este proceso diario de venir a la palabra, de limpieza diaria, ser lavados por la palabra, y entonces podemos ver y responder en amor. Nuestra relación con Dios no es con base en obras, es por fe. Deja la marca en Marcos 7 y acompáñame al Salmo 51. Estudiamos hace tiempo, estábamos aún viendo conectados, muchos en casa, y pasábamos por el Salmo 51. Y hay algunos elementos muy específicos que podemos ver aquí. Pon tus ojos en el verso 6 y en el verso 7. He aquí tú amas, ¿qué dice el texto? La verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, ¿qué le pide el salmista al Señor? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Reconocimiento de que necesitamos ser lavados. Vamos al verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
nuevamente pidiendo al Señor la limpieza desde adentro y renovando desde adentro nuestra relación con Él. Y ahora en el verso 16 y 17, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Y aquí está el punto fino, verso 17, ¿cuáles son los sacrificios de Dios? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que desde el Antiguo Testamento, Dios quiere que el amor y la obediencia vengan del corazón, que no sea un set de reglas a seguir. ¿Y cómo lo explica? Terminamos la porción. El gran maestro va a tomar a sus discípulos. Primero habla con los fariseos, después habla con la multitud, pero para explicar esto, junta a sus discípulos, a los que están cerca con él. Verso 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, malos pensamientos, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lo va a explicar en privado a los suyos, a sus discípulos, los que quieren escuchar a Jesús de cerca. Y parece obvio lo que Jesús dice, pero recuerda que estos discípulos han sido educados en esta ley estricta y códigos de dieta que se categorizaban como algo limpio y no como lo inmundo. Eso lo ves en Levítico 11. Llegaremos primero Dios a Levítico a estudiar también esto verso a verso. Así es que no era tan fácil que ellos lo entendieran de inmediato, porque ellos están pensando en lo que comen, si es kosher o no, ¿no? Entonces, de hecho, en Hechos capítulo 10, no vayas ahí, solamente toma nota porque estás tomando nota. En Hechos 10, Pedro todavía va a mantener su dieta kosher por muchos años más. Desde que sucedió esto hasta Hechos 10, todavía Pedro está batallando con eso. Y Dios siempre quiere limpiarnos y enseñarnos y hacernos libres de las tradiciones que nos cargan. Pregunta personal. No levantes tu mano, esto es para ti, tus notas y tu corazón. ¿Qué tradiciones de hombres aún cargas? ¿Qué tradiciones son las que te aferras, tal como los fariseos, que están fuera de la palabra de Dios, a veces hasta por encima de la palabra de Dios? Porque el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Lo veíamos el domingo. Y Jesús pone esta lista. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, homicidios, robos, avaricias. Así que no hay nada bueno en la naturaleza humana que tú y yo podamos rescatar. Cindy me mandaba en la semana un video. Mira, me dice, ve este video. Y en el video decía, ¿sabes por qué tu carne no quiere la santidad? Porque tu carne no se ve al cielo. Qué cierto es eso. Esto se queda aquí. Y le invertimos tanto y nos desgastamos tanto. No estoy diciendo que no tengas una buena alimentación o hagas ejercicio, hazlo, adelante, pero no te afanes. Nuestra carne no va a ir al cielo. Esto es algo del alma, el espíritu eterno. Es por eso que Jesús vino a rescatarnos a nosotros pecadores de nuestra vana manera de vivir. Y la ley en su contexto original y real era para que el pueblo hiciera diferencia entre lo limpio y lo impuro. Y había razones obviamente de salud. Ahora le llamamos kosher, ¿no? Y sabes que es un alimento que ha pasado por muchos procesos de higiene y purificación y lo comes y está bien. Pero en el contexto original, claro que había esta razón de salud, pero desobedecer esta ley tenía consecuencias, pero apuntaba a algo externo. Al final lo que Jesús está diciendo, hey,
La comida termina en el estómago, pero el pecado comienza en el corazón. La comida se procesa y ya saben, se evacúa. Pero el pecado permanece y se esparce y contamina y te va a matar. Preocúpate por eso. Ese es el verdadero problema del ser humano. Produce la muerte. Esta enseñanza que tomo, la verdad o la tradición, porque los líderes judíos se irritan y quieren callar a Jesús. ¡Cállate! Aquellos que se siguen comparando con otras personas, se quieren justificar en sus obras. Yo no soy tan malo, yo no he hecho esto, o hice esto por esto, y te justificas o nos justificamos. No nos alcanza para nada. Solo alejarnos de la verdad, alejarnos de la palabra, nos va a mantener en esclavitud. Pero si tú y yo nos acercamos esta noche al Señor, a su verdad, a su palabra, entonces Él va a traer libertad a tu vida. Estos principios fundamentales que estamos viendo, tú y yo somos santificados en su palabra y lavados por su sangre. Entonces tu vida y mi vida va a ser un reflejo del amor de Dios. Lo seguiremos viendo cada domingo porque toca una buena porción de leyes y no es para cargarnos, es para que seamos libres. Vamos a orar, inclina tu rostro, vamos a pedir al Señor que selle su palabra en nuestros corazones. Todos tenemos un fariseo interno que busca las obras. Y estamos queriendo salir en la foto siempre. Y que se trate de nosotros siempre. Pero eso es bien pesado. Y frustrante. Porque no podemos. Y entonces cargamos a nuestros hijos, a la esposa, a la gente. Y formamos una fachada. Por dentro estamos bien rotos, pero no lo queremos admitir. Buena noticia, Jesús ve tu corazón y el mío. Y Jesús te dice, quiero sanar tu corazón. Quiero sanar tu corazón. Quiero hacer morada contigo. Quiero que dejes de vivir una vida de obras vacías. Quiero que vivas una vida de gracia y camines en las obras que he puesto de antemano para que tú camines en ellas. Que nuestra adoración, no solo hoy, esta noche, el resto de la semana, sino cada día, sea producida por un corazón agradecido a su amor. Y que si has sido cargado por tradiciones humanas, déjalas hoy. Agrada a Dios. Agrada a Dios en toda tu manera de vivir. Gracias, Señor, por tu hermosa y bendita palabra. Gracias porque nos has dado libertad, Señor, en tu nombre, en la fe, de acercarnos confiadamente a ti. Y quieres seguir trabajando. Es un proceso muy largo, Señor, pero es seguro porque ya lo empezaste tú en cada uno de nosotros. Y tu promesa es que el que empezó la obra en nosotros la va a terminar. Qué gozo, qué alegría saber que aunque no lo podemos ver inmediatamente, es verdad y lo abrazamos, Señor. Permítenos descansar en tu palabra, Señor, esta noche, regresar a casa en paz y seguros, Señor, en tu presencia. En el nombre de Jesús.